Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a la invitación por ser parte de este foro que sin duda pues, nos lleva a reflexionar acerca del impacto, ¿no? que la tecnología tiene en nuestro del diario y que nos conecta a todos a través del ciberespacio, ¿no? Que es este lugar donde confluye, interactúa prácticamente la totalidad de la humanidad, ¿no? A través de diferentes formas de interconexión, y a esta interconexión se convierte en uno de los exponentes máximos de la globalización, y que si bien nos permite simplificar prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, lo cierto es que también es empleada, ¿no? Para perjudicarnos a través de la consecución de diferentes ilícitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe o tenemos una falta de regulación, ¿no? Y esta falta de regulación convierte al ciberespacio en una suerte de Amazonas digital, ¿no? Y se vuelve una de las principales amenazas, digamos, en la actualidad. Por eso es que es tan importante el estudio concerniente a la ciberseguridad en nuestros días, ¿no? Entonces nosotros debemos comprender el significado y el desarrollo del ciberespacio en donde se llevan a cabo los ciberdelitos. Al siguiente, por favor. Bien, yo soy investigador de la Universidad Mexiquense de Seguridad y soy el director del posgrado en la misma universidad. Esta ponencia se deriva de un artículo que acabamos de publicar en nuestra revista Securitas, si a alguien le gusta meterse en el portal de la universidad, pero si no, yo de todas formas tengo aquí unos artículos que traje para todo aquel que esté interesado y regalárselos. Sin embargo, ahí está, y siempre se están publicando cuestiones relativas a la seguridad y que tienen que ver con esta invitación a la seguridad humana, seguridad ciudadana, en fin, ¿no? Bueno, ahí están por si alguien requiere uno, pues me los piden, porque hay muchas cosas que vamos a tocar aquí que están más detalladas, digamos, en el artículo, ¿no? Bueno, aunado a la información que nos estaba compartiendo el doctor, de acuerdo con la ONU, se produce un ciberataque en el mundo cada 39 segundos, ¿no? Que afecta a pequeñas y a grandes corporaciones, a instituciones gubernamentales, a organismos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y son los más comunes estos que se llevan a cabo por medio de software malicioso, ¿no? Lo que se conoce como malware, virus, etcétera, con más o menos un 56%. Y además está el phishing, ¿no? Que es esta famosa suplantación de identidad con un 47%. Entonces, prácticamente ninguno de nosotros nos encontramos a salvo. Estoy seguro que a cualquiera de todos nosotros nos ha llegado un spam pidiéndonos algo, somos lo suficientemente efectivos para no abrirlo, para no hacerle caso. Pero bueno, hay mucha gente que no lo hace así, ¿no? Hay una cosa que se llama el National Security Index a nivel global, y ese nos coloca en el número 91 de 176 países con un índice de seguridad cibernética de 37 sobre 100, es decir, estamos en una de las escalas más bajas, ¿no? También en Tutti, que es una encuesta que habla acerca de cuestiones de los hogares y de seguridad, en fin, nos da unas cifras totalmente alarmantes de nos gastamos o perdemos más o menos entre 3,000 a 5,000 millones de dólares anuales por delitos de ciberdelincuencia, ¿no? Además de que también arroja que todos nosotros nos pasamos casi hasta 8 horas al día en internet, ¿no? O sea, en promedio cada usuario, cada uno de nosotros tiene más o menos 5 redes sociales, más o menos, ¿no? De esas, Facebook posee el 98%, digamos, de la atención, WhatsApp el 91%, YouTube, por supuesto, el 82%, le sigue por detrás TikTok, que está a nada de desbancar a YouTube, y que son prácticamente las fuentes de información más grandes que tenemos nosotros como mexicanos. Es decir, nosotros ya no estamos inmersos en estas fuentes de información, digamos, normales, que serían los noticieros, que sería el radio, sino que estamos inmersos en esta cuestión de ciberdigital, y que, como diría nuestro queridísimo expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, estamos expuestos a un montón de fake news, ¿no?
Siguiente, por favor. Entonces, en este orden de ideas, el desarrollo de las tecnologías de información, pues por supuesto que han generado una proliferación de conductas que afectan directamente a los usuarios de Internet, aunque en mayor proporción a mujeres, niñas y jóvenes. Y estoy seguro que la maestra nos va a dar muchísima más luz al respecto, ¿no? Pero que se vuelven estas series de violencias digitales, ¿no? Que son acciones dolosas en el terreno concreto de procuración de justicia, ¿no? Que se llevan a cabo a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son las famosísimas TIC, ¿no? Y que se difunden en diferentes entornos, ¿no? Y que son terribles porque es muy difícil retirarlas del ciberespacio. Es decir, una vez que alguien ha subido algo, puede quedarse ahí por siempre, porque alguien hizo una copia, porque está en determinada nube, porque está en determinado servidor, en fin, ¿no? O sea, representa muchas dificultades para su eliminación, ¿no? Entonces, tenemos que entender por ciberdelincuencia, ¿no? Y no tenemos que ser nosotros hackers para tenerlo que saber o tener que entenderlo. Somos usuarios, y como usuarios tenemos que entender qué es este acto, ¿no? Que infringe la ley usando las tecnologías de la información y las comunicaciones, o sea, las TIC, para atacar las redes, los sistemas, los datos, los sitios web, que permitan facilitar un delito, como los que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para atacar esto? Formación especializada, ¿no? Que se ha convertido pues en un punto básico que nos ayude a cubrir, digamos, esta brecha, ¿no? Entre el nivel de expertos de ciberseguridad, ¿no? Y qué es lo que se está demandando de cara al futuro próximo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya lo decía el doctor en su intervención, ¿no? O sea, es evidente que existe una evolución constante de las ciberamenazas, ¿no? Está el fraude electrónico, está el robo de la propiedad intelectual, está el robo de información personal de identidad, se pueden interrumpir servicios, ¿no? Pueden generarse daños, destrucción de la propiedad privada en términos cibernéticos, ¿no? La generación de noticias falsas, las famosísimas fake news de las que llamamos ahorita, entre muchísimas otras, ¿no? Entonces, en términos de seguridad pública, necesitamos contar con la figura del especialista en ciberseguridad, ¿no? Que nos permita implementar toda una suerte de estrategias preventivas, pero también de detección temprana de comportamientos. Es decir, nosotros debemos terminar de tener este enfoque reactivo, como lo ha tenido la policía por mucho tiempo, a un enfoque preventivo, ¿no? Que permita que estas, digamos, ciberamenazas digitales ilícitas se puedan prevenir a tiempo, o que nos permitan generar protocolos de actuación para que no escalen, ¿no? Entonces, el especialista en ciberseguridad también debe generar perfiles de ciberdelincuentes, ¿no? Pero también de las víctimas, de quiénes son las potenciales víctimas para llevar a cabo esto, ¿no? Por ejemplo, niños, no sé, personas adultas, gente con baja capacidad intelectual, gente con mucha necesidad psicológica, afectiva, en fin, hay una multiplicidad de cosas que nos pueden llevar a ser víctimas de la ciberdelincuencia, ¿no? Y entonces tenemos que tener esta suerte de conocimiento para saber cuál es la mejor forma de combatirlas y tener perfiles cibercriminales completos, ¿no? Ahora, para que todo esto surja efecto, debemos contar con lo que acabo de decir, con el especialista en ciberseguridad, ¿no? Y parece que esto fuera un tema novedoso, ¿no? Y francamente lo es, porque no contamos, digamos, con perfiles específicos en el tema, ¿no? Pues son perfiles que deben ser endémicos, porque no importa que la ciberdelincuencia sea a nivel global, siempre va a haber cuestiones endémicas, es decir, específicas en cada sector de la población, pero también en cada país, en cada entidad, en cada nación, ¿no? Entonces, debemos prestar atención a la casuística de los delitos.
conocimientos, como decimos los académicos, ¿no? Es decir, al que causa determinada conducta delictiva, ¿no? Y tener esta contextualización de los mismos, ¿no? Saber en qué lugares se lleva a cabo y cómo esto afecta de manera local, pero también de manera global. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos interconectados y nos afecta a todos, aunque sí que queden claros de maneras diferentes. Entonces, a mí me parece un poco, porque lo he visto en otros lados, o cuando hablamos de ciberseguridad, que hemos romantizado un poco el especialista del perfil en esto, ¿no? O sea, cuando hablamos del especialista en ciberseguridad, es como ver a Neo, ¿no? En la Matrix, es decir, un tipo frente a 40 computadoras comiendo pizza con un Gatorade al lado, ¿no? Y haciendo delitos de ciberseguridad, ¿no? Craqueando cualquier tipo de sistema, vías de tránsito, control de tráfico, robando un banco, no sé, ¿no? Pero francamente esto pues no es así, ¿no? O sea, los hackeadores, pero también los especialistas en ciberseguridad se han ido, digamos, profesionalizando cada vez más, es decir, hemos dejado de pasar de ser unos hackeadores por el mero gusto de saber que podemos craquear algo a una cuestión de ciberdelincuencia, ¿no? Entonces ya no es como James Bond tomando martinis y esperando salvar el mundo. No, tenemos que tener un conocimiento especializado que nos permita combatir estas cuestiones. Siguiente, por favor. Ahora, el especialista en ciberseguridad pues debe contar, como decía ahorita, con una serie de particularidades que podemos ver en la gráfica, ¿no? O sea, debe ser parte de equipos multidisciplinarios, es decir, el especialista en ciberseguridad, si bien puede actuar solo, ¿no? Pues también debe ser parte, al menos para cuestiones de seguridad pública, de un equipo más grande, ¿no? Es decir, hay gente que conoce de matemática para ver estas cuestiones de lo que genera TikTok y genera YouTube para que nosotros busquemos cosas. ¿Cómo se llaman? ¿Recuerdan estas cosas matemáticas? Los algoritmos, exactamente, ¿no? Hay gente que pues, se dedicará a hacer eso, ¿no? Hay gente que será especializada en telecomunicaciones, hay gente que estará en minería de datos, exacto, ¿no? Un poco lo que tiene Plataforma México, es correcto, ¿no? Esta gestión de Big Data, ¿no? Automática, robótica, desarrollo de apps, ¿no? Para dispositivos, en fin, aplicaciones web, cosas de multiplataformas, de telemáticas, ingenierías, es decir, no hay un solo tipo que lo sepa todo, habrá quien sepa muchas cosas, ¿no? Pero necesitamos tener equipos multidisciplinarios, insisto, en cuestiones de seguridad pública, que tristemente han ido cambiando y ahora el crimen organizado transnacional, digamos, porque como estamos conectados globalmente, también se ha ido modificando y lo hemos ido encontrando. Hay equipos multidisciplinarios, sobre todo ahora con estas cuestiones de los bitcoins, que se han ido transformando y también profesionalizando, ¿no? Entonces, nuestro perfil en ciberseguridad, digo, para no andar mucho en el tema, lo podemos platicar después, pero hará hackinético, ¿no? Deberá tener esa cuestión de tener seguridad para las redes, para las diferentes apps, para guardar confidencialidad de datos, tiene que tener cuestiones de entornos tecnológicos, en fin, ¿no? El perfil es muy demandante, ¿no? Tiene que entender a la perfección el mundo online actual, ¿no? Y requiere este tipo y esta suerte de habilidades y necesidades constantes de crecimiento, digamos, ¿no? De innovación, de formación continua, que le permite estar actualizado constantemente, ¿no? Síguete, por favor. Entonces, además de tener una gran capacidad de análisis, debe tener esta capacidad de llevar a cabo labores de investigación, ¿no? Y aquí entra algo muy interesante, que la gente no termina como de entender, o siquiera de tenerlo pensado, ¿no? Hay que llevar a cabo labores de ciberinteligencia y cibercontrainteligencia, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Para conocer bien las tácticas que pueden emplear todos estos ciberdelincuentes y cuáles son las mejores formas de combatirlas. Imagínese usted que un ciberdelincuente, digamos, no quisiera robarse, no sé, activos del Banco de México, pero sí quisiera
crear, no sé, una desestabilización en el complejo de Laguna Verde, que es el complejo nuclear que tenemos en México, ¿no? Entonces, imagínense si craquea el sistema y abre las fumarolas y no se envenena buena parte de la población, ¿no? Hay que tener presente eso. Entonces, el especialista en ciberseguridad no solo es a un nivel micro, ¿no? Estamos pensando en un nivel macro también, ¿no? Entonces, si bien es cierto que está el especialista en ciberseguridad a este nivel, lo cierto es que las conductas delictivas deben de pasar para, digamos, su normatividad, pero también para su consecución dentro de un esquema privativo de la libertad a los impartidores de justicia. O sea, no basta con que nosotros sepamos cuáles son los ciberdelitos o cómo los podemos, no sé, paliar, ¿no? Pero los jueces, los ministerios públicos, también, es decir, también deben estar actualizados, ¿no? en estos temas, ¿no? Creo que se deben llevar a cabo la creación de fiscalías especializadas en delitos cibernéticos, ¿no? Debemos tener jueces especializados también en este tema. Es decir, debemos contar con un derecho penal informático digital, ¿no? Que nos permite especificar diferentes especialidades, ¿no? Que tienen que ver con la ciberdelincuencia y que tienen que ver con el común diario, ¿no? Que es intimidad personal, el honor, la libertad sexual, ¿no? Esta cuestión que decía de las personas vulnerables, por supuesto la violencia de género que tiene que ver con la violencia digital, que es terrible, pero las personas también con discapacidad, ¿no? En fin, con un montón de peculiaridades criminológicas, ¿no? Que también las debemos saber. Es decir, para poder ser preventivos hay que saber cuál es el modus operandi, ¿no? Cuál es la repercusión social que tendrá determinado no conducta, ¿no? Una serie de estadísticas, en fin, ¿no? Entonces, en este contexto, quisiera agregar que sí hay un montón de países a nivel global que cuentan con reglamentaciones en el ámbito cibernético. La más, digamos, recurrente, la más conocida es el convenio de Budapest, que está firmado por varios países de Europa y del cual nosotros nada más somos observadores. Nosotros somos parte, pero somos observadores, no lo hemos firmado, ¿no? El siguiente, por favor. Pero nuestro país, a diferencia de ellos, no cuenta sino hasta hace muy poco, o sea, cosa de un mes, ¿no? Con una ley general en la materia. Sin embargo, esta ley que todos podemos escuchar en la radio, que se anuncia con bombo y platillo, que es la Ley Federal de Ciberseguridad, todavía no se ha publicado en el diario oficial de la Federación. Ahora, ¿dónde sí se contempla algo de esto? En el Código Penal Federal, en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley Olimpia. Y para que no sepa qué es la Ley Olimpia, creo que es una ley que está así reglamentada en un pedazo de papel, no es cierto, porque es una serie de disposiciones normativas. Esto es nomás como para tener una referencia bien acerca de esta cuestión de la Ley Olimpia. Pero son reformas que se han ido dando poco a poco en materia legislativa, ¿no? Hemos tenido un par de aproximaciones a hacer algo regulatorio. Durante el sexenio de Peña Nieto, en 2017, se desarrolló una estrategia nacional de ciberseguridad y fue anunciada como un platillo también, organizaciones privadas, diferentes sectores académicos, diferentes instituciones gubernamentales estuvieron en su consecución, pero nunca se echó nada. O sea, se quedó en el catálogo de las buenas intenciones que tenía el gobierno, ¿no? Y hasta ahí, durmió el sueño de los justos. En este gobierno que corre, se creó la Estrategia Digital Nacional, que si bien trató de recuperar cosas que tenía la otra estrategia, o sea, tener un marco regulatorio, en fin, se basó más un poco en la maximización de la infraestructura, es decir, esta cuestión que escuchamos desde la campaña del presidente Obrador, ¿no? Internet para todos, Internet en todos lados, Internet en las escuelas, Internet en los parques, en lugares públicos, en fin, ¿no? En zonas sin cobertura, en zonas indígenas, en fin. Sin embargo, no se ha llevado a cabo una, digamos, sistematización de buenas prácticas, hasta ahorita insisto con la ley, pero que no se ha publicado y no tenemos bien cuál es el contenido de la misma, aunque sí sabemos de dónde
proyecte la siguiente, por favor. Ahora, hay algunas entidades federativas que sí han logrado tener regulaciones en este sentido. Algunas de ellas son Tamaulipas, Nuevo León y Aguascalientes, que son los casos más relevantes y que son bastante dignos de revisar, pero bueno, dado el tiempo no lo vamos a hacer porque ya me estoy comiendo bastante tiempo. Pero sí me voy a referir ahora al Estado de México. Insisto, si alguien gusta revisar el artículo que traigo, son 10 artículos para que quien guste tome uno. ¿Qué pasa en el Estado de México? O sea, existen conductas que no se encuentran tipificadas como ciberdelito, pero sí se encuentran reguladas penalmente. ¿Cuáles son estas? El acoso sexual, la extorsión, la falsificación, el fraude, la pornografía infantil, la revelación de secretos y el robo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las conductas correspondientes a ciberdelitos, pero que tampoco se encuentran reguladas, ¿no? Y estas las conocemos casi todos, ¿no? El carding, el ciberespionaje, el cyberbullying, el fraude cibernético, la geolocalización sin autorización de los usuarios, el hackeo de sistemas informáticos, el farming, el phishing, la suplantación de identidad, en fin, ¿no? Y también muchas que se nos olvidan que también son conductas delictivas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo cuáles? Pues está el hackeo telefónico para el cobro de deudas, ¿no? O sea, por préstamos, por diversas apps. Ha habido toda una suerte de digamos, empresitas delictivas que se han dedicado a esto y la gente sigue cayendo, ¿no? La venta de bases de datos, ¿no? Una famosísima venta de bases de datos, que si las vende el INE, que si las vendía Telmex, que si se las robaron a Hacienda, en fin, ¿no? Y está lo que yo decía un poco con esto de Laguna Verde, ¿no? El ciberterrorismo. O sea, todos los ciberdelitos tienen que ver con una cuestión monetaria, prácticamente todos, ¿no? Incluso si te suplanta la identidad, si tú le mandaste, no sé, nudes a alguien, ¿no? Y ese alguien te dice, bueno, pues si no quieres que la suba a determinado servidor, pásame una lana, ¿no? Pero habrá gente que no quiere hacer ciberterrorismo. Es decir, el terrorismo de hoy pongo 40 bombas y exploto 15 coches, ¿no?, enfrente de una institución, ahora no. Ahora pasa lo que sucedió, por ejemplo, con el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? El famoso Guacamaya, ¿no? Sustracción de documentos con información clasificada, ¿no? Y no solo 3 documentos, eran 6 terabytes de información, y creo que todos sabemos lo que eso significa, es un mundo de información, ¿no? Entonces, a pesar de que sí contamos con herramientas que contemplan estrategias digitales, síguete por favor, sí. Necesitamos una ley, definitivamente necesitamos leyes, pero no solo nacionales, sino también locales. Necesitamos que las autoridades estén inmersas en este conocimiento digital para que sepan qué hacer. Lo que sí tenemos en el Estado de México es una policía cibernética, que debo reconocer que es una policía muy buena, pero que adolece de esta falta de una regulación legal. Entonces, digamos que las prácticas que llevan a cabo dificultan mucho, ¿no?, la generación de expedientes penales o punitivos, precisamente porque no contamos con una regulación específica en la materia, ¿no? Pero bueno, lo bueno es contar con una, ¿no? Ahora, es labor del legislador hacer su chamba, ¿no?, y regular los delitos cibernéticos, y es labor, por ejemplo, de la Universidad Mexiquense de Seguridad crear, ¿no?, estos perfiles de los expertos en cibercuestiones, ¿no?, para que puedan hacer precisamente todas estas labores que debemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, como conclusión, sí, ahí están las conclusiones. Bueno, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Generar metodologías para delimitar con precisión cuáles son los métodos que utilizan los ciberdelincuentes, ¿no? Y descubrir y sancionar estas conductas, ¿no? Tener esta perspectiva, digamos, jurídico-procesal completa, ¿no? Cómo deben orientarse las investigaciones,
así exactamente concreto cuáles son las pruebas para la condena, ¿no? Incluso en saber con quién vamos nosotros si somos víctimas de la ciberdelincuencia, porque todos nosotros podemos decir, bueno, pues voy al Ministerio Público, ¿no? Sí, pero ¿con quién? O sea, ¿hay alguien especializado en ello? O sea, ¿alguien me va a revictimizar por andar mandando? Porque ese es el ejemplo más concreto y el que más se da, ¿no? Por andar mandándole nudes a quién sabe quién, y entonces de quién sabe quién ya la subió. Entonces yo voy y digo, oiga, es que me pasó esto, ¿para qué las mandas? ¿No? Pues ¿para qué andas haciendo esas cosas? ¿No? Ahí ya nos están revictimizando. Entonces, ¿con quién vamos? ¿Quién es el especializado que nos diga, no, a ver, vamos a checar, ¿no? ¿En qué servidor? ¿En qué parte? ¿En qué fecha? ¿Por qué? ¿Y cuál es la sanción que merece aquel, ¿no? que llevó a cabo el ilícito, ¿no? Entonces, no me queda más que aportar que se creen, ¿no? Esos grupos multidisciplinarios, que nosotros tengamos la intención de leer y de enterarnos más sobre estos temas, y agradecer muchísimo a la maestra, al doctor presente y por supuesto a la universidad por la invitación a la Universidad Mexiquense de Seguridad a tratar estos temas. Muchas gracias.